Ok. Muy buenos días. Agradecidos a todos por todavía soportar este iglú en que nos metimos, pero vamos a tratar de conversar un poco sobre una terapia que ha estado en boga en los últimos 5 años en la edad pediátrica, como son los trombolíticos. Los trombolíticos no corre. Son proteasas que básicamente actúan como activadores directos del plasminógeno. Básicamente lo transforman en plasmina y la plasmina como tal va a actuar catalizando la degradación del fibrinógeno y por ende va a disolver los coágulos que se producen dentro del espacio pleural. Si recordamos un poco los aspectos fisiopatológicos para la formación de un derrame pleural, recordemos que cuando el espacio pleural es invadido por una bacteria, esta bacteria a través de sus productos va a actuar sobre las células mesoteliales. Estas células mesoteliales que cubren tanto la pleura visceral como la pleura parietal van a generar mediadores inflamatorios que van a aumentar la presión hidrostática, disminuyen la presión oncótica, van a favorecer la salida de líquido hacia el espacio pleural, aumentando el derrame y dándonos un primer periodo del derrame que se llama derrame exudativo. Por otro lado, al ser estimulado por la inflamación, las células proinflamatorias, básicamente los neutrófilos son células productoras esencialmente de radicales de oxígeno. Estos radicales de oxígeno van a activar la cascada de la coagulación y van a favorecer la formación de fibrina, obteniendo un líquido fibrino purulento. Posteriormente, las células mesoteliales ante esta hiperestimulación van a inducir la activación de factores de crecimiento que van a actuar sobre los fibroblastos y estos fibroblastos a su vez van a generar la formación de fibrosis que van a dar origen a lo que nosotros conocemos como empiema o fase de organización. Entonces lo que vamos a tener subsecuentemente va a ser un derrame que va a estar tabicado o que va a estar organizado. Si ustedes ven la lámina de la derecha, la flecha indica un empiema que está organizado en la base pulmonar derecha y del lado izquierdo ven lo que nosotros conocíamos antes como signo extrapleural y que a veces se puede confundir con lesiones de pared como los lipomas o los mesoteliomas, pero que realmente lo que nos está indicando es que es un derrame que se tabicó porque no tuvo un drenaje precoz. Adicionalmente, nosotros una vez que intervenimos al paciente al sospechar del derrame, hacemos una toracocentesis y podemos obtener diferentes tipos de líquido o podemos no obtener nada, sobre todo en la fase empiematosa, donde ese líquido es tan espeso que no puede salir a través de la aguja de la toracocentesis. Podemos tener una fase exudativa donde tenemos un líquido citrino con un pH de 7.4, cambios propios de la fase exudativa, y luego tenemos un líquido que se va haciendo más espeso con una disminución del pH, hay un consumo de la glucosa por las bacterias y también hay una disminución del pH por la activación del ciclo anaeróbico de Krebs, y en esta fase fibrinopurulenta y en la fase empiematosa es donde vamos a utilizar los fibrinolíticos. Cuando se le hacen a estos pacientes estudios ultrasonográficos, también podemos ver que hay indicaciones para los fibrinolíticos. Ya cuando está en la fase 2 de la clasificación ultrasonográfica y de allí en adelante, en todas las fases, hasta la formación de empiema, están indicados los fibrinolíticos. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Básicamente porque el empiema es una infección que es común en el espacio pleural, pero que también es potencialmente mortal, sobre todo en los países latinoamericanos donde no tenemos acceso a estos medicamentos para cepas multiresistentes, que es lo que estamos consiguiendo en la actualidad en nuestros hospitales. Además, hay una incidencia y mortalidad del empiema que está aumentando en las últimas 4 décadas y es importante aclarar que el tratamiento del empiema en etapa avanzada en adultos no se puede extrapolar de la investigación pediátrica. Y esto es importante, no sé si hay cirujanos de tórax en la sala, pero siempre que hablamos de empiema tenemos que aclarar que no siempre se debe tener una conducta intervencionista y aquí es donde puede ser favorecedor el uso de los fibrinolíticos. Hay un protocolo que se llama MIS-2 para el paciente séptico que está complicado con empiema, donde los intentos de revisión reflejan que el fracaso
en el concepto de que hay una dosis para todos. Entonces, en pediatría se ha tratado de estadificar la etapa del derrame y en base a qué medicamento se va a utilizar y a la edad del paciente se deben utilizar unas dosis determinadas para cada grupo etario. Una vez que uno ha establecido utilizar fibrinolítico, tenemos que validar el éxito del tratamiento y eso se hace a través de un score que se llama Score Rapid, que determina las características del empiema y se pueden utilizar biomarcadores como el potencial fibrinolítico. En Venezuela no lo hacemos, pero en Estados Unidos sí se hacen a través de la cascada de la coagulación y se pueden obtener parámetros para decidir en base a las complicaciones que pueda tener el paciente, si el paciente es candidato o no para recibir el fibrinolítico. El uso de fibrinolítico no es nuevo, realmente empezó en 1949. En el 49 ya se usaba fibrinololcina, después se empezó a utilizar estreptoquinasa, ya en el 90 se empezó a utilizar en niños con cierta precaución. Yo recuerdo que las primeras charlas que se daban sobre fibrinolíticos levantaba mucha roncha, porque realmente los cirujanos de tórax no estaban de acuerdo en que se utilizara en las fases empiematosas. Posteriormente, en el año 2000, ya se estableció que podía utilizarse hasta 7 días el uso de la estreptoquinasa, y no fue sino hasta el 2005 que los guidelines internacionales empezaron a recomendar a los fibrinolíticos en el uso del paciente empiematoso y básicamente decidieron utilizar la uroquinasa porque resultaba la droga más segura. Posteriormente se utilizó el TPA-DNase y posteriormente las guías europeas ya en el 2020 lo establecieron como lineamientos de manejo antes de decidir la videotoracoscopia o la decorticación. Ya para el 2022, las guías norteamericanas tienen establecido que se deben utilizar fibrinolíticos previos a la videotoracoscopia. O sea, debe hacer una prueba terapéutica para garantizar que el paciente pueda responder al tratamiento. ¿Por qué es seguro utilizar los fibrinolíticos? Porque el niño tiene menos comorbilidades, porque principalmente se usa en problemas de fusión paraneumónica, las dosis son más controladas en la edad pediátrica y los niños en todos los estudios que se han hecho, inclusive en metaanálisis, han mostrado mejor respuesta a la terapia fibrinolítica. Estos son los lineamientos que estableció para el 2022 la Sociedad Británica de Tórax en el manejo del paciente empiematoso, pero estos son los lineamientos de adultos y es importante que lo recordemos porque la sociedad, inclusive la americana de Tórax, establece que no deben ser utilizados rutinariamente los fibrinolíticos, pero recordar siempre que esto es en adultos. ¿Cuál es la realidad de los lineamientos en la etapa pediátrica? Como les decía, la Sociedad Británica sí establece que cualquier efusión paraneumónica complicada debe ser utilizado el fibrinolítico incluso en la fase de empiema y que cuando hay falla después del drenaje con antibióticos y fibrinolíticos es que debería pensarse en la videotoracoscopia o la decorticación. El ITSA, que es el esquema o los lineamientos que establece la Sociedad Americana de Infectología, estableció que tanto el uso de fibrinolíticos como la videotoracoscopia son métodos que mejoran muchísimo la morbilidad en comparación con el drenaje torácico solo en el paciente con empiema. Adicionalmente, el último documento que sacó la Sociedad Europea de Enfermedades Respiratorias estableció que la administración intrapleural de fibrinolíticos reducía la estancia hospitalaria en comparación con el drenaje pleural simple. Entonces, ya los lineamientos nos están diciendo que sirve para drenar tanto la fase de fibrinopurulenta como la fase empiematosa. Estos son los lineamientos de la Sociedad Americana de Cirugía Pediátrica, que lamentablemente nosotros no tenemos una sociedad de cirugía pediátrica en Venezuela, porque ellos sí han establecido que debe ser utilizados los fibrinolíticos previo al uso de videotoracoscopia. Y este es el ITSA 2022. Si ustedes pueden ver ahí, dice que la publicación será este año, no está la publicación formalmente evidenciada, pero sí hay unos trabajos previos que están haciendo donde ellos consideran que la terapia fibrinolítica intrapleural es una herramienta útil en el manejo del empiema en la edad pediátrica.
Entonces ya la evidencia nos está diciendo, los lineamientos nos están diciendo que funciona, pero ¿qué nos dice la evidencia? La evidencia nos dice que a pesar de que estos lineamientos están establecidos, hay que comparar los tipos de fibrinolíticos y hay que comparar los fibrinolíticos con la videotoracoscopia para saber cuál de los dos es más útil. Hay un trabajo que se empezó a hacer en el 2018 en 195 niños donde se demostró que el uso de fibrinolíticos evitaba la decorticación. Además de eso, en el 2020 se demostró que reducía la estadía en UCIP cuando se utilizaba fibrinolíticos en la fase de empiema. Adicionalmente, se demostró también que el alteplase, por ejemplo, reducía la producción de líquido y eso también repercutía en el tiempo de hospitalización. Ya para el 2021, esto es un trabajo que hicimos en nuestro hospital, donde se comparó a los pacientes que recibían fibrinolíticos con los que no los recibían y se demostró que había un porcentaje importante de éxito en la reducción de la producción de líquido, aunque no hubieron diferencias significativas con respecto a la estancia hospitalaria del que lo recibía y el que no lo recibía. En relación a los resultados del uso de trombolíticos a nivel intrapleural, hay un estudio que se hizo durante 10 años donde se mostró que el seguimiento al año demostraba que estos pacientes que recibían fibrinolíticos, la mayoría presentaban respiración completa con complicaciones mínimas atribuibles al empiema. Hay otros trabajos donde se demostró que también se reducía la posibilidad de que esos pacientes fueran sometidos después a videotoracoscopia y en otros estudios donde se comparaban los diferentes fibrinolíticos se demostraba que realmente no había diferencia significativa en usar estreptoquinasa, uroquinasa o alteplase. Sin embargo, podía haber diferencia en relación a los efectos secundarios. La mayoría ha demostrado que hay más efectos secundarios con el uso de alteplase y que hay más efectos de tipo inmunológico con el uso de estreptoquinasa. Este es un trabajo que se hizo para demostrar la seguridad y eficacia de la estreptoquinasa, que es uno de los medicamentos que más se usan en los países latinoamericanos porque es de muy reducido costo y comparado con la uroquinasa y el alteplase, pero demostró que la estreptoquinasa sí podía reducir en forma importante la producción de líquido con un porcentaje de éxito bastante alto y con una disminución considerable de la estancia hospitalaria. Adicionalmente se demostró que también podían reducirse, este es un trabajo que se hizo en Cuba, donde demostró que también se reducía la estancia hospitalaria y también había disminución de la producción de efectos secundarios. Además, se reducía la posibilidad de que el paciente fuese sometido a tratamiento quirúrgico. En cuanto a un estudio de metaanálisis, esto es uno de los más importantes, se hicieron un estudio con 86 artículos de revisión, donde se vio que había menos proporción de pacientes que requirieron cirugía después del uso de fibrinolíticos, que la estreptoquinasa resultaba tan efectiva como la alteplase y la uroquinasa, pero que había mayores efectos con alteplase y estreptoquinasa. Por lo tanto, en los lineamientos siempre se recomienda usar primero la uroquinasa, en segundo lugar el alteplase y en último lugar la estreptoquinasa. Por supuesto, eso dependiendo de los recursos del país donde se ha utilizado. Hay también comparaciones con relación a la comparaciones entre la videotoracoscopia y el uso de fibrinolíticos, pero se ha demostrado que ambos funcionan más o menos igual y que los efectos secundarios de uno con respecto al otro son menos en relación al uso de estreptoquinasa, ya que por lo menos en países como el nuestro, la posibilidad de contaminación en el área de terapia intensiva, postquirúrgica, y también los efectos secundarios del uso de ventilador podrían afectar al paciente. Entonces, tenemos que reflexionar mucho cuando decidimos si el paciente va a ser sometido a fibrinolíticos o decidimos en forma directa que el paciente vaya a decorticación o el uso de videotoracoscopia.
Este es otro trabajo donde se demostró que se reducía la estancia hospitalaria tanto en los pacientes que eran sometidos a videotoracoscopia y al uso de fibrinolíticos, pero que habían menores costos con el uso de uroquinasa, muchísimo menos cuando se usa estreptoquinasa. Entonces, aunque sabemos que la tasa de éxito de la intervención quirúrgica sigue siendo alta, la morbilidad y la mortalidad, como tanto de la videotoracoscopia como la toracotomía, son preocupantes. Entonces, hay que considerar esta situación también al decidir someter a un paciente a cirugía sin haber pasado previamente por el uso de fibrinolíticos. Entonces, ya estableciendo que se deben usar fibrinolíticos, debemos estar claros que solamente lo vamos a utilizar cuando el drenaje con el tubo ha fracasado. Es decir, colocamos el tubo, el paciente sigue produciendo líquido en forma importante, el líquido sigue siendo espeso, no hay cambios importantes en el estudio radiológico y decidimos utilizar fibrinolíticos. Una vez que lo utilizamos, básicamente en pediatría se utiliza en drenaje trabicado y en empiema y está contraindicado si el paciente tiene fístula broncopleural, porque como sabemos que va a degradar la fibrina muchas veces cuando hay una fístula funciona como un tapón y puede favorecer que cicatrice la fístula. Entonces, si colocamos el fibrinolítico, va a perpetuar la fístula, además que el paciente se va a inundar del líquido que estamos instilando dentro del espacio pleural. También pueden haber alteraciones de la coagulación, trombocitopenia, insuficiencia hepática y muchas veces esos pacientes cuando son sometidos a una cirugía reciente tampoco son susceptibles de ser sometidos a terapias con fibrinolíticos. ¿Qué necesitamos para realizar terapia con trombolíticos? Básicamente, nosotros tenemos que prever los efectos secundarios que podría tener. Estos pacientes pueden presentar un dolor intenso cuando se utiliza el fibrinolítico, independientemente del tipo, y lo otro que pueden experimentar es reacciones de tipo inmunológico. Se ha visto reacciones de tipo inmunológico, tipo urticariforme, edema, cuando se utiliza tanto la estreptoquinasa como el alteplase. Entonces, lo que se recomienda es instilar dentro del espacio pleural bupivacaína, colocar hidrocortisona a nivel endovenoso para evitar el efecto inmunológico. Se decide cuál medicamento fibrinolítico se va a utilizar y casi siempre se puede utilizar una llave de 3 vías. A través de esta llave de 3 vías que se va a instalar el medicamento. Cuando se utilizan volúmenes pequeños, se puede utilizar una aguja simple de 10 mililitros, pero cuando se utilizan volúmenes mayores de 20 cc es preferible utilizar bureta. Entonces lo que se hace es conectar la llave de 3 vías al tubo a tórax, primero se clampea, se coloca la llave de 3 vías y se va a instilar lentamente el líquido dentro del espacio pleural. Los medicamentos que pueden utilizarse, ahí tienen las dosis, tanto de la uroquinasa. La uroquinasa sí hay que discriminar. Si va a utilizarse en menores de 1 año, generalmente se utilizan 10.000 unidades, para mayores de 1 año se utilizan 40.000 unidades, y el volumen de líquido va a depender del número de unidades que se utilice. Se utilizan 10 para 10.000 y se utilizan 40 para 40.000. Generalmente cuando se utiliza uroquinasa hay que hacerlo 2 veces al día. El tiempo de tratamiento va a depender de las características del empiema. De todas maneras, yo les voy a dejar una duración promedio, que son los que están establecidos en los lineamientos, para que los consideren en el momento de utilizarlo. La estreptoquinasa en menores de 1 año se utiliza en 100.000 unidades, en mayores de 1 año 200.000. Para ambas el volumen son de 40 cc. Para esta es que se recomienda usarlo con bureta. Y el tiempo de administración debe ser más o menos de 20 a 25 minutos, porque como ya le expliqué, la estreptoquinasa es la que está más relacionada con efectos inmunológicos. Sin embargo, recuerden que previa a la administración siempre debe colocarse hidrocortisona. El alteplase es uno de los medicamentos que se consideran mucho más efectivos. Sin embargo, también está relacionado con más posibilidades de sangramiento. Entonces, cuando se utiliza 4 miligramos en el esquema 1 y diluido en 40 cc, también se debe utilizar con bureta. Y cuando son pacientes pequeños, sobre todo los niños que están entre 6 meses y 1 año, se utiliza 0.1 miligramos por kilo, un máximo de 3 miligramos,
y se debe diluir en 30 mililitros y se administra una vez al día. El tiempo de instilación es 1 hora. ¿Cómo se hace el procedimiento? Pues preparar previamente al paciente. Algunos recomiendan que solamente se utilice hidrocortisona y bupivacaína cuando se utiliza estreptoquinasa. Sin embargo, hay diferentes tipos de lineamientos. Los canadienses les gusta colocar hidrocortisona independientemente del tipo de fibrinolítico que se esté utilizando, porque se han visto reacciones inmunológicas con los 3 grupos. Se debe reconstruir el liofilizado. Siempre que se reconstruya la estreptoquinasa, hay que hacerle un giro al frasco, que se impregne en las paredes, no hay que agitar porque puede precipitar y eso inactivaría el producto dentro del espacio pleural. Después se administra lentamente el contenido de la jeringa dentro de la cavidad pleural, la sonda después se clampea, el paciente se va a cambiar de posición. Generalmente uno levanta al bebé, lo deja semisentado, después lo coloca boca abajo con las piernas hacia arriba, lo coloca del lado derecho y del lado izquierdo y generalmente se deja en esos cambios de posiciones durante 1 o 2 horas dependiendo de la edad. En los niños pequeños se deja 1 hora, en los niños grandes se deja 2 horas. Después de clampear, entonces se coloca a un sistema de succión para que termine de drenarse el líquido. Este es el tiempo que se estima de tratamiento. Para la uroquinasa serían 3 días, para la estreptoquinasa de 5 a 7 días, para el alteplase 3 días, y hay otro producto que no les había hablado, que es el Dornase alfa. El Dornase alfa es un medicamento enzimático que básicamente lo que hace es cortar los puentes de ADN que se producen dentro del espacio pleural. Tanto el ADN producido por los neutrófilos que se infiltran en el espacio pleural, como el ADN bacteriano. La desventaja del Dornase alfa es el costo. Está costando cerca de $6.000 el paquete. Entonces no es muy accesible, ¿no? Para países de primer mundo es muy útil. De hecho, la mayoría de los estudios han demostrado que la combinación de uroquinasa con Dornase alfa o alteplase con Dornase alfa es mucho más efectivo, pero lamentablemente no son medicamentos lo suficientemente accesibles. Los efectos adversos, básicamente fiebre, dolor, malestar. Hay pacientes en que puede producirse hemorragia intrapleural y puede producirse anafilaxis. Todos estos pueden ser evitados si al paciente previamente se le hacen unas pruebas de coagulación. Es mandatorio que todo paciente que sea candidato para ser sometido a tratamiento con fibrinolíticos reciba previamente su tratamiento inmunológico, el analgésico, pero también el paciente debe ser sometido a un estudio de laboratorio que incluya hemoglobina, hematocrito, contagio de plaqueta, TPT y TP. Garantizar que esas pruebas están completamente normales antes de instilarlo para conseguir los efectos deseados. Entonces, esto es una terapia alternativa que es muy útil, que debemos considerarla, que debemos ponerlas en práctica. Y como colorario final, quiero que se lleven a casa, básicamente que el drenaje pleural con fibrinolítico es exitoso cerca del 83% de los casos en los estudios de metaanálisis. Eso lo hace una terapia ideal en el paciente con empiema, que la alternativa quirúrgica básicamente solamente queda para ese 17% que pudo no haber respondido al tratamiento, que puede reducir los costos quirúrgicos y también los costos de terapia intensiva y los costos de vida, porque la videotoracoscopia y la cirugía con decorticación tienen sus posibilidades de aumentar la mortalidad y que como médicos neumonólogos debemos divulgar este conocimiento para que empecemos a utilizarlos con más frecuencia en nuestros hospitales, ser más intervencionistas en ese aspecto y lograr el éxito y por supuesto la devolución a la madre de un niño completamente sano que en un tiempo corto va a tener una expansión pulmonar completa y una actividad dentro de su escolaridad adecuada. Esto es nuestro equipo del hospital y agradezco muchísimo su atención.